Valladolid es uno de los grandes nudos ferroviarios clásicos de España, pero en estos momentos tiene varios frentes abiertos de importancia para potenciar aún más su futuro y mejorar sus instalaciones y conexiones con todo el país, y te lo cuento en este vídeo. Es la ciudad más poblada de Castilla y León y además, por ubicación, un verdadero cruce de caminos en cuanto al tren, especialmente de alta velocidad, que irá a más con los avances del Bypass de Olmedo y las nuevas conexiones del norte, y que estos días han anunciado novedades para su ejecución, pero hoy nos centraremos ante todo en la ciudad de Valladolid. Son varios los proyectos clave para esta ciudad, como la integración del ferrocarril a su paso por el casco urbano, la variante para mercancías o la reforma y ampliación de su estación, Campo Grande. En el tema de la integración ferroviaria, el estudio informativo aprobado por el Ministerio de Transportes prevé integrar las vías de ancho estándar para alta velocidad y las de ancho ibérico para servicios convencionales, en una solución en superficie que, tras un considerable tiempo de estudios y tras las alegaciones, ha aprobado el proyecto denominado Alternativa 2, que contempla modificaciones en la configuración de las vías actuales para dar respuesta al aumento de tráfico previsto, que podría ser muy significativo con la llegada del tren rápido a Asturias primero y poco a poco a Cantabria y País Vasco. Esta alternativa contempla especialmente la ampliación del número de vías en la estación de Valladolid Campo Grande, pasando de 3 vías en ancho estándar, las que se destinan a los servicios de alta velocidad, a un total de 5, así como a la duplicación de la vía de ancho estándar, cuya consecuencia requiere de la creación de nuevas estructuras, tales como un paso sobre el río Esgueva. La actuación se enmarca dentro de un proyecto global mucho más ambicioso, con la ejecución de la variante este ferroviaria de Valladolid, actualmente en marcha, y hoy por hoy el gran proyecto ferroviario de la ciudad. La nueva playa de vías para mercancías constará de 7 vías de más de 750 metros de longitud en el interior de este nuevo gran complejo para la recepción y expedición de trenes de mercancías. 2 vías para apartado y estacionamiento de 300 y 100 metros de longitud, 3 vías de apartado para suministro y playa de vías para carga y descarga de contenedores de 750 metros, con 2 vías adyacentes de la misma longitud. Una actuación que también contempla el montaje de vía en ancho convencional del tramo comprendido entre el túnel de San Cristóbal y el final de la variante este ferroviaria, donde enlazará con la línea Madrid-Hendaya. La variante este ferroviaria de Valladolid tendrá 17,5 kilómetros de longitud y está diseñada para que los trenes puedan circular a una velocidad de 160 km/h, siendo pensada, recordemos, para mercancías, y que sacarán a este tipo de trenes del casco urbano, dando prioridad a los trenes de pasajeros y aumentando considerablemente la seguridad, así como evitando molestias a la población y facilitando el acceso de estas mercancías al nuevo complejo ferroviario de Valladolid, en el que se emplazarán todas las actividades que ahora se realizan en varios centros de la ciudad, tales como talleres, mantenimiento o logística. Una infraestructura que, como principales hitos estructurales, contará con un viaducto de 1.130 metros, llamado el de los Tramposos, y un túnel de casi 2.200 metros. Una variante que acogerá a en torno al 25% del tráfico ferroviario que ahora atraviesa la capital vallisoletana, incluyendo actualmente paso por Campo Grande, que después dejará de hacerlo. Una variante que estos días daba otro paso extra con la licitación de su electrificación, por lo que cada vez queda menos para su puesta en servicio, que todo hace pensar sería en torno al segundo semestre del 2025. Precisamente esta estación, Campo Grande, será la otra gran actuación de la ciudad, pues por fin se ha dado luz verde a lo que será la nueva estación, que supondrá una ambiciosa ampliación de la ya justa terminal, donde se construirán 2 nuevos edificios para adaptarse a las exigencias actuales y ganar en funcionalidad y modernidad. Unas obras que también incluirán la remodelación de la terminal actual, respetando la singularidad del edificio, una de las estaciones más bonitas de España. Ya se ha finalizado el proyecto básico y se está redactando el proyecto constructivo, que tendrá un coste de unos 70 millones de euros, con unas obras que se prevén arranquen a finales de este mismo año.
La nueva estación de Campo Grande, nueva entre comillas, constará de un nuevo edificio de oficinas y otro de viajeros, actuándose también en la playa de vías de los futuros tráficos, que irán a más en los próximos años, donde además se va a conectar peatonalmente con la estación de autobuses, adecuando los accesos y el aparcamiento al exterior, con un nuevo aparcamiento subterráneo con 675 plazas, y todo con la idea primordial de no afectar al servicio de viajeros durante las obras. Uno de los puntos clave de la actuación será el de la rehabilitación y poner en valor los elementos patrimoniales del actual edificio, sumamente atractivo y seña de la ciudad, rehabilitando la marquesina y el edificio de viajeros a fondo, además de dotar al entorno de una nueva imagen de modernidad, incluyendo el ya citado nuevo edificio de viajeros, así como una calle peatonal y ciclista elevada. En lo que refiere al edificio histórico, dejará de tener función de vestíbulo y se plantea la liberación de los espacios interiores, proponiéndose dotar la planta baja para usos comerciales y de restauración y las plantas superiores para oficinas de Adif, algo que no suele gustar a los amantes del tren, que como va a pasar con estaciones como la de Bilbao Abando, parece que se quiera dar la espalda a los edificios más históricos, aunque sea preservándolos. El proyecto de integración ferroviaria es el más ambicioso y caro de las propuestas iniciales, e incluirá duplicar la vía de ancho estándar en la zona norte y por ampliar las de ancho ibérico en la remodelación de la estación de tren para responder a las previsiones de tráfico de la futura explotación ferroviaria en un horizonte de 2035, que es cuando se espera que todos los corredores de alta velocidad del norte estén acabados y en pleno funcionamiento, y en el que se contemplan incluso futuros pasos de trenes cada 10 minutos que convertirán a Campo Grande en un verdadero epicentro del tráfico ferroviario de pasajeros para todo el norte del país. Un proyecto que, recordemos, sustituye al proyecto del soterramiento planteado en su día, afectando a unos 12,8 kilómetros del trayecto que corta en dos la ciudad. Todo con un presupuesto cercano a los 58,6 millones de euros. Otra de las noticias más importantes de estos días ha sido el arranque del nuevo servicio de proximidad de Valladolid con Palencia y Medina del Campo, un servicio que incluyen los abonos gratuitos y del que os hablé en un vídeo reciente del canal, aunque la idea de este área del país es ir mucho más allá y crear una verdadera red de cercanías futura, un proyecto que afectaría a un área metropolitana de más de 410.000 habitantes y que requeriría de una inversión bastante pequeña, de unos 23 millones de euros, uniendo Valladolid con Medina del Campo y Palencia con frecuencias de 30 minutos y paradas intermedias en 10 poblaciones, entre las que destacan Valdestillas, Viana de Cega, Cabezón de Pisuerga, Dueñas o Venta de Baños. Proyecto que de momento solo está sobre la mesa como idea y que veremos cómo evoluciona. Por último, y como comenté al comienzo del vídeo, estas semanas ha habido avances importantes en el bypass de Olmedo, que será de gran importancia para la ciudad de Valladolid, al unirse de forma directa con Galicia y facilitar las operaciones con, por ejemplo, Salamanca, y que afectarán notablemente a todos los trayectos que crucen el norte del país de punta a punta. Un proyecto ahora en información pública en cuanto a las expropiaciones, a las que seguirán las diferentes fases de la ejecución, un proyecto del que, recuerda, hablamos al detalle en otro vídeo del canal y del que estaremos muy atentos e iremos contando su evolución. Como veis, muchas cosas ahora en marcha y por delante para esta importante ciudad y su área metropolitana que irán en aumento en los próximos años y de las que estaremos muy atentos para ir contando lo que vaya ocurriendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.